Si hoy te pararas en la esquina de Presidente Masaryk y caminaras con los ojos cerrados, el aire olería a perfume importado, a la piel fina de los asientos de un auto deportivo y al aroma tostado del café de especialidad que escapa de las terrazas llenas de gente. Polanco es eso para el México moderno, el sinónimo inmediato del éxito, el escaparate de cristal donde la capital presume su rostro más cosmopolita y donde el metro cuadrado se cotiza como si fuera oro. Sin embargo, bajo el asfalto de esas avenidas arboladas y detrás de las fachadas de las boutiques de diseñador, duerme una historia que comienza mucho antes de que se trazara la primera calle, en un tiempo donde el único sonido que rompía el silencio era el correr del agua y el viento moviendo las hojas de los árboles. Estas tierras, que hoy son el epítome de la modernidad, tienen un linaje antiguo y noble que se remonta a la época prehispánica, cuando formaban parte de la herencia de Isabel Moctezuma, la hija del último gran Tlatoani. Es curioso pensar que el suelo que hoy pisan diplomáticos y empresarios alguna vez fue parte del legado directo de los emperadores aztecas, tejiendo desde el inicio un vínculo invisible entre este territorio y el poder. Durante el virreinato, mucho antes de que existieran los penthouses y los restaurantes con estrellas Michelin, todo este vasto terreno conformaba la hacienda de San Juan de Morales. Establecida formalmente hacia 1647, esta hacienda no era un lugar de recreo, sino un centro de producción agrícola nacido de una donación de la corona a Hernán Cortés. Fue aquí, entre muros de piedra y campos abiertos, donde se intentó gestar un sueño que suena casi poético: la crianza de gusanos de seda. Los campos se llenaron de moreras, los árboles necesarios para alimentar a los gusanos, con la visión de que la Nueva España produjera sus propias telas finas para competir con Europa y Asia. Aunque aquel ambicioso proyecto no prosperó del todo y la seda nunca fluyó como se esperaba, la hacienda mantuvo su vocación rural, siendo un testigo silencioso de los siglos, rodeada de trigales y maizales que se mecían al sol, muy lejos del bullicio de la entonces pequeña Ciudad de México. Incluso el nombre que hoy pronunciamos con tanta familiaridad, Polanco, es un eco de ese pasado hidrológico que el concreto intentó sepultar. Proviene del extinto río Polanco, un ojo de agua cristalina que serpenteaba libremente y que cruzaba justo por donde hoy corren los automóviles en la exclusiva avenida Campos Elíseos. Este río fue bautizado así en honor a una figura lejana en el tiempo, el jesuita español Juan Alfonso de Polanco, secretario personal de San Ignacio de Loyola, cuya familia tuvo vínculos con estas tierras. Es difícil, casi doloroso para la imaginación, visualizar que bajo el tráfico denso de hoy alguna vez fluyó un río vivo, un cauce natural que alimentaba la tierra y reflejaba el cielo azul del Valle de México. Durante cientos de años, Polanco fue eso, el refugio del silencio, un paisaje de haciendas, muros de adobe y horizontes verdes que esperaba pacientemente a que la ciudad, con su hambre insaciable de expansión, tocara a su puerta a finales del siglo XIX. La transformación de esas tierras de cultivo en el barrio más exclusivo del país no fue un accidente, sino el resultado de un proceso fascinante que cambiaría para siempre la identidad de la capital. Si quieres descubrir cómo ese campo de moreras y ríos olvidados se convirtió en la joya de la corona inmobiliaria de México, suscríbete ahora mismo al canal, porque vamos a caminar juntos, paso a paso, por las calles que guardan los secretos mejor vestidos de nuestra historia. Tras el humo y la pólvora de la Revolución Mexicana, la Ciudad de México comenzó a despertar con un hambre voraz de expansión. El viejo centro, con sus calles coloniales estrechas y su bullicio incesante, ya no era suficiente para albergar los sueños de una nueva élite que buscaba aire, espacio y, sobre todo, distinción. Fue entonces cuando los muros de la antigua hacienda de San Juan de Morales comenzaron a ceder, no ante el tiempo, sino ante el trazo de los urbanistas. Los campos de cultivo se fraccionaron y donde antes pastaba el ganado o crecía el maíz, comenzaron a dibujarse las líneas rectas de un futuro prometedor. Un momento clave, casi fundacional,
quedó marcado en el calendario en 1938, cuando en la intersección del Paseo de la Reforma y la calle Julio Verne se erigió el monumento a Simón Bolívar. Aquella estatua no fue solo un adorno cívico, fue la primera piedra angular, el banderazo de salida para la urbanización formal de una zona que aspiraba a ser diferente a todo lo conocido. A diferencia de las colonias abigarradas del siglo XIX, Polanco nació bajo un concepto importado que sonaba a utopía, la ciudad jardín. Los arquitectos y urbanistas que diseñaron sus calles no querían simplemente amontonar ladrillos, querían que la naturaleza y el concreto bailaran un vals armónico. Se trazaron banquetas anchas, generosas, pensadas para el paseo y no solo para el tránsito. Se plantaron árboles que con las décadas se convertirían en los túneles verdes que hoy dan sombra a la avenida Horacio o a la calle Campos Elíseos. El gran acierto fue el respeto por el vacío. Los jardines delanteros, las servidumbres de paso y los parques como el Lincoln, originalmente Parque del Reloj, no eran espacios sobrantes. Eran los pulmones de una vida residencial que prometía paz a pocos kilómetros del caos gubernamental. Era una apuesta por una calidad de vida que mezclaba la elegancia europea con la amplitud americana. En los años 40 y 50, caminar por estas calles en formación era asistir a un desfile de arquitectura ecléctica y fascinante. Las familias adineradas, muchas de ellas provenientes de la Roma o del centro, junto con comunidades de inmigrantes libaneses, españoles y judíos que buscaban un nuevo hogar, comenzaron a levantar mansiones que eran verdaderas declaraciones de estatus. Surgió con fuerza el estilo colonial californiano, con sus arcos de cantera, sus tejados rojos y sus trabajos de herrería intrincados, que evocaban una nostalgia por el virreinato, pero con las comodidades modernas. Al mismo tiempo, el Art Deco y el funcionalismo comenzaban a levantar fachadas sobrias y elegantes, creando un diálogo visual único en la ciudad. Estas casonas no eran simples viviendas, eran palacetes urbanos con nombres propios, rodeados de verjas bajas que permitían ver los jardines interiores, creando una atmósfera de vecindario abierto pero exclusivo. La cercanía con el bosque de Chapultepec terminó de sellar el destino de Polanco. Tener el parque urbano más grande de América como patio trasero atrajo no solo a las familias más poderosas de la época, sino también a las misiones diplomáticas. Poco a poco, las banderas de diferentes países comenzaban a ondear en las fachadas de las casas más grandes, convirtiendo a Polanco en un enclave cosmopolita donde se escuchaban idiomas distintos en la panadería o en la misa de domingo. En aquellos años dorados, Polanco era, ante todo, un barrio residencial silencioso. No había tráfico de paso, ni valet parking en cada esquina, solo el sonido de los niños jugando en el Parque Lincoln, el paso de los autos clásicos, los Cadillacs y los Packards entrando a las cocheras, y la sensación de que, en ese rincón de la ciudad, el tiempo transcurría a un ritmo más amable y sofisticado. Sin embargo, el destino de Polanco no era quedarse estático en esa postal de tranquilidad doméstica. Con el paso de las décadas, especialmente al entrar en los años 60 y 70, la colonia comenzó a sufrir una metamorfosis lenta pero inexorable. Las familias que buscaban la privacidad de sus muros de piedra vieron cómo la ciudad, que antes parecía lejana, los alcanzaba con su ritmo vertiginoso. Fue entonces cuando Polanco dejó de ser exclusivamente un dormitorio de la élite para despertar como el nuevo corazón comercial y financiero de la capital. La transformación no fue ruidosa al principio, fue sutil. Algunas de las grandes residencias comenzaron a cambiar su uso de suelo. Las plantas bajas se abrieron al público, y de pronto el barrio residencial comenzó a latir con una energía distinta, una que olía a dinero nuevo y a cosmopolitismo. El protagonista indiscutible de este cambio fue una calle que se convertiría en leyenda, la Avenida Presidente Masaryk. Inspirada en los grandes bulevares del mundo, como los Campos Elíseos de París o la Quinta Avenida de Nueva York, Masaryk dejó de ser una vía de tránsito local para erigirse como el altar del lujo en América Latina. Fue aquí donde las grandes firmas internacionales decidieron que debían plantar su bandera. No eran simples tiendas, eran templos de cristal y mármol.
Marcas como Louis Vuitton, Chanel, Cartier y Tiffany & Co. transformaron las fachadas, desplazando a los negocios de barrio por escaparates donde un bolso o un reloj costaban lo mismo que un automóvil. Caminar por Masaryk se convirtió en un acto aspiracional. La avenida se volvió una pasarela al aire libre donde la sociedad mexicana iba a ver y ser vista, consolidando a Polanco ya no solo como un lugar para vivir, sino como el destino definitivo para gastar. Pero el apetito de Polanco por la modernidad no se detuvo en las boutiques. El horizonte comenzó a llenarse de grúas y acero con la llegada de los grandes corporativos y los centros comerciales de nueva generación. Espacios como Antara Fashion Hall rompieron con el esquema de la plaza cerrada para ofrecer un estilo de vida al aire libre, sofisticado y nocturno, mientras que Plaza Carso trajo consigo la verticalidad de las torres de oficinas. Multinacionales, bufetes de abogados y financieras de renombre mundial mudaron sus sedes a este código postal, trayendo consigo a miles de ejecutivos que, con sus trajes impecables y su prisa constante, cambiaron para siempre la dinámica de las calles. El silencio de las tardes de los años 50 fue reemplazado por el murmullo de los negocios que se cerraban en las terrazas y el tráfico de los autos de lujo. Y si el dinero fluía por las oficinas, el arte y el sabor comenzaron a definir el alma del barrio. Polanco se transformó en la capital culinaria del país. Las antiguas cocinas domésticas dieron paso a laboratorios gastronómicos de fama mundial. Restaurantes como Pujol, de Enrique Olvera, o Quintonil, pusieron a la colonia en el mapa de la alta cocina global, convirtiendo la cena en una experiencia estética y cultural. A esto se sumó una revolución arquitectónica y artística con la construcción de Nuevo Polanco. El Museo Saumaya, con su piel de escamas plateadas diseñada por Fernando Romero, y el Museo Jumex, con su sobriedad de concreto y mármol, se alzaron como los nuevos guardianes del horizonte, atrayendo a turistas y amantes del arte de todo el planeta. Polanco había completado su transición. Las viejas casonas coloniales californianas, muchas de ellas demolidas o convertidas en embajadas y galerías, cedieron su protagonismo a una vibrante y a veces caótica mezcla de cultura, finanzas y placer. Pero todo brillo intenso genera una sombra alargada y la metamorfosis de Polanco no fue la excepción. El precio de convertirse en la joya de la corona inmobiliaria y comercial de la capital se pagó en gran medida con la moneda de la memoria y la tranquilidad. Aquella modernización acelerada trajo consigo una vorágine de desarrollo que, para muchos de sus antiguos habitantes, se sintió como una invasión silenciosa pero brutal. El primer sacrificio fue arquitectónico. Las majestuosas casonas de estilo colonial californiano y Art Deco, esas que con sus muros de piedra y ventanales de hierro forjado contaban la historia de la primera mitad del siglo XX, comenzaron a caer una tras una bajo el peso de la piqueta y la excavadora. En su lugar, no se levantaron estructuras que dialogaran con el pasado, sino gigantes de cristal y acero, torres residenciales de gran altura y complejos de oficinas que priorizaban la rentabilidad del metro cuadrado sobre la identidad barrial. Caminar hoy por ciertas calles es presenciar un duelo arquitectónico. La pequeña casa que resiste, rodeada por dos rascacielos que la miran desde arriba, como testigos mudos de una época que se desmorona para dar paso a la uniformidad del lujo moderno. La pérdida del patrimonio no fue solo física. Con cada demolición se borraba un pedazo del alma de la colonia, transformando un barrio con historia en un catálogo de bienes raíces. A la pérdida de la identidad visual se sumó el colapso de la calma. Las calles, diseñadas originalmente para el paseo lento de los domingos y el tránsito local de los años 40, se vieron repentinamente desbordadas por un parque vehicular para el que nunca estuvieron preparadas. La tranquilidad fue devorada por el claxon. Lo que antes era el sonido de los pájaros en los fresnos, hoy es una sinfonía de motores, valet parkings corriendo por las banquetas y conductores desesperados buscando un lugar donde estacionarse. La implementación de los parquímetros y las restricciones vehiculares fue la respuesta de emergencia ante el caos, un intento de poner orden en una zona que se volvió víctima de su propio éxito.
Vivir en Polanco pasó de ser un sinónimo de paz a convertirse en un desafío logístico diario. Salir de casa en horas pico se transformó en una odisea, y el simple acto de recibir una visita se complicó ante la falta de espacio. La calidad de vida, paradójicamente, disminuyó para el residente tradicional, mientras aumentaba el atractivo para el visitante ocasional y el inversionista. Y en este remolino de cambios, el tejido social también se desgarró. El fenómeno de la gentrificación golpeó con una fuerza implacable. La plusvalía se disparó a niveles estratosféricos, haciendo que las rentas y los impuestos prediales se volvieran impagables para muchas de las familias fundadoras que habían vivido ahí por generaciones. Los abuelos y padres que vieron nacer la colonia fueron desplazados, reemplazados por una población flotante de expatriados, ejecutivos de paso y nuevos ricos con un poder adquisitivo inmenso, pero con poco arraigo por la historia del lugar. Las tienditas de barrio, la panadería de confianza y los oficios tradicionales desaparecieron para dar lugar a franquicias internacionales y tiendas gourmet. Polanco dejó de ser una comunidad de vecinos que se saludaban por nombre para convertirse en una zona de extraños, un escenario brillante pero a veces frío, donde la pertenencia se mide en la capacidad de consumo. Finalmente, la tierra misma comenzó a reclamar su factura. El crecimiento desmedido y la densificación vertical pusieron en jaque a una infraestructura que no estaba diseñada para soportar a miles de personas en una sola manzana. Los problemas de drenaje y suministro de agua se volvieron recurrentes. Las inundaciones en temporada de lluvias son hoy postales habituales que contrastan irónicamente con el lujo de los escaparates. La presión sobre las áreas verdes también ha sido constante, aunque el Parque Lincoln y la cercanía con Chapultepec siguen siendo pulmones vitales. La sensación de ciudad-jardín se ha ido diluyendo entre el concreto. Sin embargo, en medio de este panorama ha surgido una resistencia digna. Organizaciones vecinales y grupos de ciudadanos que, enamorados de la esencia original de su barrio, luchan día a día por proteger lo que queda, por frenar la depredación inmobiliaria y por recordar que Polanco no es solo un centro comercial al aire libre, sino un lugar con memoria, historia y corazón. Al final del día, cuando el sol comienza a caer y las luces de los escaparates en la avenida Presidente Mazarik se encienden una a una, Polanco revela su verdadera naturaleza. Es un espejo brillante y complejo del México moderno. A pesar de los desafíos, de la gentrificación y del tráfico que a veces parece detener el tiempo, la colonia se ha consolidado indiscutiblemente como el barrio más emblemático, lujoso y dinámico de la capital. Es un espacio de contrastes fascinantes, donde la historia y el futuro se miran a los ojos. Por un lado, tienes la Milla de Oro, esa franja de asfalto comparada con la Quinta Avenida de Nueva York o la Avenida Montaigne de París, donde las marcas más exclusivas del planeta, Gucci, Cartier, Hermes, han encontrado un hogar para seducir a la élite mexicana e internacional. Pero basta caminar unas cuadras hacia el interior para encontrar todavía el eco de la ciudad-jardín original. El Parque Lincoln, con sus espejos de agua que reflejan el cielo y sus senderos donde familias, corredores y turistas buscan un respiro bajo la sombra de los mismos árboles que vieron crecer a la colonia hace 80 años. Es en este parque, cerca de la estatua de Abraham Lincoln, donde todavía se puede sentir esa paz señorial que alguna vez definió a todo el barrio. Polanco hoy no es solo un destino de compras, se ha transformado en un epicentro cultural y sensorial que compite con las grandes capitales del mundo. La silueta futurista del Museo Sahumaya, con sus miles de hexágonos de aluminio brillando bajo el sol, y la elegancia geométrica del Museo Jumex, han redefinido el horizonte, convirtiendo a la zona en un imán para el arte contemporáneo, albergando desde Rodin y Dalí hasta las vanguardias más atrevidas. Y junto al arte visual, el arte del sabor. Polanco es hoy la mesa mejor servida de México. Aquí conviven los templos de la alta cocina como Pujol o Quintonil, donde chefs como Enrique Olvera reinventan la identidad nacional, con los cafés de esquina y los puestos de antojitos que, desafiantes y deliciosos, recuerdan que, a pesar del glamour, seguimos estando en México.
Es un barrio donde puedes comer el mejor mole madre del mundo y a la vuelta de la esquina, un esquite en un vaso de unicel, en una danza perfecta de sabores y clases sociales. Es cierto, el costo de vida ha subido, los servicios se saturan y la modernidad ha devorado muchas de las viejas casonas. Sin embargo, caminar por Polanco sigue siendo una experiencia única. Es ver convivir a los modernos complejos residenciales de cristal, donde viven celebridades y diplomáticos, con las antiguas residencias adaptadas como galerías o embajadas, creando un paisaje urbano que no se encuentra en ningún otro lugar. Es un testimonio vivo de la evolución de la Ciudad de México, de aquellos campos agrícolas de la hacienda de San Juan de Morales, pasando por el sueño aristocrático de los años 40, hasta llegar a la vibrante y a veces caótica metrópoli vertical de hoy. Polanco ha cambiado, sí, pero en su ADN sigue llevando la marca de la aspiración, del deseo de ser un lugar donde la vida se vive con un brillo especial. Hemos recorrido un largo camino desde los tiempos de los gusanos de seda y los ríos cristalinos, hasta el rugir de los motores deportivos y la vanguardia arquitectónica. La historia de Polanco es la historia de nuestra propia ambición como ciudad. Ahora, me gustaría saber tu opinión. ¿Qué versión de Polanco te cautiva más? ¿La nostalgia de sus casonas antiguas y sus calles tranquilas? ¿O la energía vibrante de su vida moderna, sus museos y su gastronomía de clase mundial? Déjanos tu respuesta en los comentarios y cuéntanos si tienes alguna anécdota en este barrio, porque la historia de la ciudad la escribimos todos. Si disfrutaste este viaje por el tiempo y el lujo, dale like, suscríbete y activa la campanita, porque aún quedan muchos rincones de la Ciudad de México que guardan secretos esperando a ser descubiertos. Nos vemos en el próximo video de Recuerdos de otra época.